Muy buenos días, hoy vamos a explicar cómo opera un hacker en la Deep Web. Lo primero que tenemos que saber es qué es la Deep Web y qué no es la Deep Web. Básicamente la Deep Web se refiere a todo el Internet no indexado, a un buscador o a algo que nos facilite su acceso. Esto quiere decir que básicamente cualquier internet o cualquier intranet que no esté indexada a un buscador, básicamente todas las páginas web tienen su propia intranet, como Facebook, Google, Instagram, y precisamente no quiere decir que sean de cosas ilegales. También aquí entran gobernaciones, también entran todo lo relacionado a telecomunicaciones y todo lo relacionado a las infraestructuras internas de red. Por eso cuando vemos hackers decir que Tor les permite ingresar a la Deep Web, pues básicamente no están haciendo nada. Recordemos que es el Internet no indexado, porque el Internet no indexado impide que agencias gubernamentales como la NSA y el FBI pues tengan una manera fácil de acceder a esta información. Entonces, el Internet no indexado no se puede buscar con un buscador como lo es Tor. Recordemos que Tor funciona como un Internet indexado como Google Chrome, sin embargo funciona con los links. Esto no lo hace de manera automática como lo hace Google Chrome, sino que lo hace de manera manual para así mismo poder notificar y enviar la información de un lado a otro. Ahora vamos a explicar la gran confusión que tienen los hackers y las personas, porque básicamente así es como funciona Tor. Básicamente Tor tiene un nodo y todos los nodos tienen su propia misma identificación. Entonces de esta manera, al llamarse todos el número uno, pues básicamente todos son anónimos en este tipo de red. Sin embargo, hay algo que se llama análisis de red, y lo que hacen las agencias gubernamentales como la NSA y el FBI es lo siguiente. Las agencias gubernamentales lo que hacen básicamente es ingresar a páginas como Tor y ingresan mucha información de muchos puntos. Así establecen cada punto de los nodos y así saben de dónde viene la información y de a dónde va la información. De esta manera, pues así pueden capturarlos de la Deep Web y también pueden capturar a otro tipo de personas. Entonces, la verdadera Deep Web para los hackers básicamente se accede de manera personal y se accede de manera tarjeteada. Básicamente te dan el link de la dirección, una dirección IP, y dependiendo del propósito de la página, pues te redirecciona a una página ya sea para descargar código fuente o para tener algoritmos de hacking que te puedan beneficiar. Sin embargo, obviamente para acceder a estos links se tienen que dar de manera directa, ya que pues obviamente estos links por IP van cambiando continuamente para evitar que las agencias gubernamentales le hagan tracking a estas páginas y sea imposible básicamente capturar los que las crearon. Ahora, otro concepto que se tiene que ver aquí en la Deep Web es que básicamente todos los algoritmos que están en Tor pueden tener o pueden estar parchados para simplemente analizar tu red. Y por ejemplo, tú entras a Tor y descargas un parche para hackear contraseñas de Facebook. Entonces lo que hace la NSA es parchar el parche, básicamente encapsulan un programa dentro de otro y así determinan quién tiene la intención de hackear algoritmos como Facebook o hackear algoritmos como los que tiene la NSA o el FBI, y así de primera mano saben quién va a hacer un ataque y quién no, y pueden determinarlo desde la fuente. Por esta misma razón, las páginas como Tor y la Deep Web no son utilizadas, y de hecho pues depende del hacking y también pues depende de la comunidad, porque recordemos que hay una comunidad detrás de esto, una comunidad muchísimo más oculta, una comunidad muchísimo más grande y obviamente muchísimo más profesional en todo este tipo de aspectos. Entonces pues básicamente los hackers profesionales se mofan de las personas que dicen que la Deep Web básicamente es entrar a Tor y entrar a un link con pedofilia o alguna cosa rara. Entonces no, es importante que sepan eso, que si ustedes entran a Tor no es que vayan a tener las mejores herramientas de hacking, porque no es cierto. Asimismo como ustedes están ingresando de fácil al navegador Tor,
Asimismo, la NSA, el FBI, los agentes gubernamentales de cada uno de los países en los que ustedes estén viendo este video, pues simplemente lo pueden determinar muy fácilmente y asimismo bloquear la información. Así que toda esa información que está en el buscador de Tor simplemente es inútil y simplemente se utiliza para determinar quiénes son las personas malas que buscan la Deep Web como una fuente de información ilegal para los diferentes tipos de propósitos que tengan cada una de las personas. Así que como opera un hacker en la Deep Web, pues básicamente lo que hace es no indexar las páginas que ellos tienen y simplemente dejan un localhost. Para los que no saben en qué es un localhost, pues básicamente es un servidor local que pueden tener cualquiera de las personas que tengan un computador, ya sea con Windows o con Linux, para acceder a esta información. Y obviamente para acceder a esta información lo que hacen es dar un link con una IP y esta IP pues la pueden rebotar entre diferentes países, pueden utilizar el factor legal y los huecos y las brechas legales, que les recuerdo por ejemplo que un algoritmo no es punible a nivel legal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo por ejemplo hago un ataque gubernamental a una agencia, por ejemplo como la NSA, y este ataque proviene de un algoritmo hecho con inteligencia artificial, pues básicamente en las leyes y constituciones actuales, un algoritmo de inteligencia artificial no es punible, básicamente no es encarcelable, y de esta manera pues muchos de estos ataques también se pueden realizar de manera legal. Recordemos que esto también está cambiando mucho a nivel de Congreso y a nivel de política, entonces ya no se está utilizando mucho como medida de defensa en llegado caso de que te atrapen y tengas que defenderte ante un jurado. Lastimosamente, pues en el gobierno de Estados Unidos esto ya no pasa, sin embargo en muchos gobiernos de Latinoamérica, de hecho en casi todos, esto sigue sin ser punible, entonces pues se puede utilizar esas brechas legales, a excepción de que por ejemplo se solicite una extradición y obviamente pues en Estados Unidos si ser juzgado tienen que tener muy en cuenta que obviamente se tiene una responsabilidad muy grande al ser un hacker y obviamente pues al ser un hacker del bando malo. Recordemos que toda esta información también se puede utilizar de manera buena y también se puede utilizar para ayudar básicamente a los organismos de seguridad informática a detener todas estas brechas de seguridad. Entonces, si nosotros miramos de esta manera, pues simplemente yo puedo crear un servidor local y puedo acceder a la conexión, por ejemplo, mediante por VPNs o simplemente adquiero una IP en un país como Rusia o como Ucrania o como China, ya que pues en estos países como la ley cambia y no es igual a la ley del tío Sam, pues este aspecto se puede utilizar de gran medida para simplemente estar protegidos a nivel legal. En llegado caso de que, por ejemplo, te hagan un tracking de la red, básicamente te metan un virus o un gusano que te va deteniendo y te va identificando cada uno de los puntos de conexión, así pues las VPNs dejan de ser útiles. Y obviamente pues también pueden determinar, por ejemplo, la base de datos que contiene IPs para así mismo determinar en dónde y cómo rebota la información para así, por ejemplo, capturar a personas que tengan un desarrollo de algoritmos obviamente muy alto y obviamente pues las personas que tengan esta capacidad de hacking siempre terminan trabajando en las agencias gubernamentales ya que pues tienen dos opciones o se van de cárcel o simplemente trabajan para ellos y aportan el conocimiento para los propósitos de estas agencias. Entonces es importante también que sepan que la Deep Web verdadera y la Deep Web profunda simplemente se accede de manera directa y obviamente es como si tuvieran un permiso directo de membresía. Entonces, por ejemplo, si tú eres uno de los hackers, un hacker muy bueno, lo que simplemente te hacen es que de una manera u otra te llega la información a un punto determinado, entonces te dan una tarjetita con el link de la IP, básicamente una dirección, en donde tú puedes acceder desde cualquier ordenador y básicamente mirar la información que está ahí dentro. Recordemos que ahorita los servicios como Linux y como Microsoft de Windows, obviamente pues están parchados para enviar toda esta información empaquetada de lo que haga el usuario. Entonces básicamente Linux y Windows son
un algoritmo gigante que envían la información en llegado caso pues de que uno de estos software se utilicen para realizar ataques de seguridad informática. Entonces es muy importante que sepan que la verdadera Deep Web básicamente es muy difícil de acceder y solamente está reservada para muy pocos privilegiados en el hacking que tienen mucho conocimiento, y en la Deep Web verdadera y profunda ustedes pueden obtener algoritmos que valen muchísimo dinero. Hay algoritmos, por ejemplo, como un Linux limpio, un Linux que no envía información a ningún servidor externo, ya sea de la NSA, ya sea de Microsoft, de Google, de Facebook, etcétera, etcétera, para que puedan ser determinados. Obviamente estos algoritmos en el mercado negro están en un valor superior a los $100.000. Por esta misma razón son extremadamente caros porque están limpios completamente y obviamente pues el esfuerzo y el trabajo que requiere limpiar un sistema operativo es muy grande porque requiere equipos de por lo menos unas 100, 200 hasta 500 personas. Entonces, ahí les dejo. Así básicamente opera un hacker en la Deep Web. Obviamente no les voy a mostrar absolutamente nada de Tor porque es una estupidez. Y pues les recuerdo que se suscriban y le den like a este video y me sigan en mis redes sociales para que puedan estar más atentos de la información que estoy subiendo. Obviamente, lastimosamente, tengo el canal muy abandonado porque me encuentro en unos trabajos a nivel personal y por esta misma razón no les puedo compartir más información de manera más seguida. Sin embargo, pues en este caso voy a compartir información con ustedes de manera más continua y así sea tener un video semanal para ustedes, pues sería lo mejor. Y que tengan muy, muy, muy buenas.